Ya. Bueno, profesores, estamos organizando sobre el curso de calidad total, haciendo el final de entregable 2. Ahí tenemos el compañero como Huacha Pérez Junior, Javier Rodríguez Omán, Salazar Céspedes Bruno. Estamos organizando sobre optimizaciones de producción del teléfono inteligente. Introducciones a las estadísticas aplicadas, procesos para el mejoramiento continuo, hablando de una generalidad de estadística aplicando implicada y recopilaciones de datos revelantes por el problema en el estudio. Estos datos pueden obtener a través de encuestas, experimentando observaciones, entre otros métodos. Tenemos una variabilidad de método de máquina de medidas ambientales, mano de obras, factores aleatorios. Calidad total se puede definir como una estrategia de gestión de una organización cuyo objetivo principal es satisfacer a una manera de equilibradas por necesidad o experimental de datos de un grupo de intereses. De prevenciones también tenemos como de prevenciones de fallas internas, de fallas externas, normalizaciones y calidad. Una especificación de calidad se centra en requisitos específicos en un producto o un servicio o partícula. Una norma establece estándares y diferentes generales para gestionar una buena calidad. Distribuciones y frecuencias, una variabilidad de una características o elementos o objetivos se estudia a los datos. Son los valores que se obtiene para cada variable. Existen dos tipos de datos, cualitativos y cualitativos. Los cualitativos son los que determinan numéricas si pueden medir o mientras o que los cualitativos no se pueden medir numéricamente. Para hacer una tabla de frecuencia hay que seguir los siguientes pasos: organizar los datos, identificar el rango de los datos, determinar el número de intervalos, calcular la amplitud de cada intervalo, crear los intervalos, controlar la frecuencia, organizar los datos en tablas, calcular la frecuencia acumuladas. Medidas de tendencias centrales de medidas de dispersión. Medida de tendencias centrales sirve para conocer en qué lugar se ubica el elemento promedio o tipo del grupo. Medidas aritméticas, medidas y la moda. Medidas de dispersiones indican las variabilidades de dispersiones en un conjunto de datos, y el rango mide una amplitud de los valores a una muestra y se calcula como diferencias restos entre el valor más o elevado y por valor el o bajo. Variancias se calcula como sumatorio de las referencias de cuadrado entre cada valor o medio, multiplicando por el número de veces que se repite cada valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de un muestras menos 1. Dispersión estándar. La dispersión estándar mide la dispersión de una distribución datos entre más dispersas. Es una distribución de datos más grande de su dispersión. Estándar se calcula como raíz cuadrada de varianza. Bueno, y le voy a pasar a mi compañero Junior Huacha Pérez. Herramientas lógicas para el mejoramiento de la calidad.
Diagrama de Pareto se basa en la regla que consiste en asumir que en el 80% de los problemas se deben a tan solo un 20%. De las causas, regla 80% y 20%, es decir, un mínimo porcentaje de causas originan un gran porcentaje de problemas. Diagrama causa-efecto. El diagrama de Ishikawa es también conocido como el nombre de espina de pescado. Por su forma, esta es una herramienta que ayuda a estructurar la información, ayudando a dar claridad mediante un esquema gráfico de las causas que producen un problema, pero así no identificación como causa raíz. Histogramas. Un histograma es una gráfica que nos permite observar la distribución de datos numéricos usando barras. Diagrama de dispersión. Es un diagrama de dispersión, nos sugiere la manera en que se relacionan los valores variables, es decir, si la relación es lineal, cuadrática o que se relacionan o de otro tipo para elaborar un diagrama de dispersión. Paso 1. Reunir pares de datos X y Y, cuyas relacionadas queremos estudiar y organizar una información en una tabla. Paso 2. Encontrar los valores mínimo, máximo para X y Y. Decidir las escalas que se va a usar en los ejes horizontales y verticales, de manera que ambas longitudes sean aproximadamente iguales. Paso 3. Registrar los datos en el gráfico cuando se obtengan los mismos valores en diferentes observaciones. Mostrar esos puntos haciendo circuitos concéntricos unidos por el mismo centro o registrar el segundo punto cerca del primero. Gráficas de control. Consiste en una línea central, un par de límites de control, uno de ellos colocado por encima de la línea central y otro debajo, y en uno valores característicos registrados en la gráfica que representa el estado del proceso. Si todos los valores ocurren dentro de los límites de control sin ninguna tendencia especial, se dice el proceso está en estado controlado. Sin embargo, si ocurren por fuera de los límites del control o muestran una forma peculiar, se dice que el proceso está fuera de control. Plan para el mejoramiento de calidad. Mediante un continuo se llega a ser más productivos y competitivos en el mercado, lo cual permanece la organización. La distribución normal. La forma de distribución normal puede describirse sencillamente como una forma de campana o montaña y una descripción más detallada. 1. La frecuencia es mayor en el centro y disminuye gradualmente hacia los extremos. 2. En simetría, esta curva puede expresarse como la ecuación de la distribución normal tiene los parámetros. La distribución normal se determina únicamente por estos parámetros y se designa simplemente por n. Estos dos parámetros tienen un siguiente significado. U, el centro de distribución, la media. O la dispersión de la distribución, la desviación estándar. U, el centro de distribución, la media. El centro de distribución, la media. El centro de distribución, la media. Para calcular una probabilidad en una distribución normal, estandarizamos y usamos la tabla de la distribución normal. Estandarizar es transformar una variable XA. Indice la capacidad de proceso por frecuencia después de que el histograma muestra que sigue una distribución normal. Se inicia un estadio de la capacidad del proceso. Esto se hace para saber si el proceso puede cumplir o no las especificaciones. Doy paso a mi compañero Bruno Salazar Céspedes. Bueno, para el desarrollo de las preguntas asignadas por el instructor, primero,
calcule la media, la mediana y la moda del número de defectos por lote que indican sobre la calidad de la producción. Para calcular la media hay que sumar todos los valores y dividir la cantidad por la cantidad del número de conjuntos. Bueno, acá podemos apreciar su fórmula, la hemos aplicado y nos da 10. La mediana es el valor que se encuentra al medio de todo, vendría a ser 9. La moda es el que más se repite, en este caso no hay ninguno. Esas medidas indican que en promedio se está superando las especificaciones de calidad establecidas por Tech Electro, ya que el promedio es mayor a 10 defectos por lote. Para la segunda, nos pide, utilizando los datos proporcionados, calcule los costos de calidad, incluyendo costos de prevención, costos de evaluación y costos de falla. ¿Qué se puede obtener de estos costos? Bueno, podemos obtener una identificación de áreas de mejora, enfoque en la prevención, eficiencia de las actividades de la producción, impacto en la calidad de los costos de falla y comparación con benchmark y objetivos. ¿Qué quiere decir? Los costos de prevención son para evitar que se produzcan errores. Los de evaluación son los que se realizan antes de que el producto llegue al cliente a fin de evitar que tenga defectos, y los de falla con solucionar los defectos del producto ya comprado por el cliente. De esa manera, Tech Electro puede saber en qué se gasta más el presupuesto y así plantear estrategias para mejorar la calidad de su producción. Para la tercera pregunta, dice, Tech Electro está considerando obtener la certificación ISO 9000. ¿Cómo podría esta norma contribuir a mejorar la calidad y la competitividad de la empresa? Eso puede contribuir en una gran mejora de procesos al implicar un análisis y mejoras continuas en la organización, lo que va a conducir a la reducción de errores, aparte de mejorar la reputación y la competitividad de la empresa, al demostrarse que Tech Electro sigue prácticas de gestión de calidad reconocidas mundialmente. 4. Organice los datos de producción en una tabla de frecuencias que muestre la cantidad de lotes con diferentes niveles de defectos, por ejemplo, del 0 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15. ¿Y qué información se puede obtener de esa tabla? Bueno, acá hemos realizado la tabla y la información que se puede obtener es que podemos ver y mostrar la distribución de los lotes con diferentes niveles de defectos y ayudar a identificar, ya sea para corregir o saber patrones o tendencias en los datos de producción. Como por ejemplo, al organizar los lotes con dicho rango, se puede ver en qué rango se encuentran los lotes y si hay algún patrón de distribución. 5. Calcule la varianza y la desviación estándar del número de defectos por lote. ¿Qué significan estos términos de variabilidad en la producción? Bueno, para eso hay que calcular primero, como nos pidió, la varianza. Teniendo en cuenta los datos, vamos a proceder a ejecutar la fórmula que está acá. Nos daría 8,5 al reemplazar todos los valores ya mencionados. La desviación estándar vendría a ser la raíz cuadrada de la varianza. Como ya la calculamos anteriormente, quedaría 2,92. Bueno, esta medida muestra una medida de dispersión o dispersión de los datos alrededor de la media, cuánto varían los defectos de un lote a otro. La alta desviación estándar nos señala que los defectos por lote tienden a alejarse más, lo que sugiere mayor variabilidad en la calidad de los lotes, y la baja desviación significa menos variabilidad. Bueno, acá nos pide utilizar un diagrama de Pareto para identificar las principales fuentes de defectos en la producción de teléfonos inteligentes. Elaboramos nuestra tabla de frecuencias ordenando las causas de mayor a menor. Las podemos ver, el porcentaje acumulado, la regla del 80-20, la cantidad, porcentaje. Bueno, luego vamos a proceder a hacer el diagrama. De todos los datos, las primeras causas tienen una mayor probabilidad. El 80% se concentra en esfuerzos en las primeras categorías.
Bueno, acá vamos a diseñar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas. Acá hemos aplicado las 6M, material, método, maquinaria, medio ambiente, medición, lo que lleva a cada una de las causas. 8. Suponga que el número de defectos sigue una distribución normal. Estime la probabilidad de que un lote tenga más de 10 defectos. Para ello vamos a estimar la media y la desviación estándar, como ya lo hicimos anteriormente. Al utilizar la tabla de distribución estándar para calcular la probabilidad de que un lote tenga más de 10 defectos. Por ello hay que estandarizar el valor 10. Es el límite superior de la especificación. Aplicamos la fórmula, nos quedaría 0. Y luego hay que buscar en la tabla la distribución normal del área. Tendría que ser 0,5. Esta área representa la probabilidad de que un lote tenga más de 10 defectos. Bueno, aplicamos 1 menos lo que nos dio ahí el resultado en la tabla y nos quedaría 0,5. Ahora podemos decir que existe una probabilidad del 50% de que un lote tenga más de 10 defectos. Para el CPK usamos la fórmula y nos daría 0, o sea que no hay margen entre la diferencia del proceso y el límite de la especificación. En conclusión, Tech Electro debe aplicar las normas y estándares de calidad para calcular una buena eficiencia de la producción y así reducir significativamente el número de clientes insatisfechos. Eso sería todo, profesor. Gracias por su atención.